Hola chicos, ¿cómo están? En esta segunda entrega de este periodo vamos a realizar un estudio estadístico corto, pequeño, con una tabla de frecuencias y hallando la formulación o las funciones específicas para poder hallar las medidas de tendencia central como media, moda y mediana. Un estudio estadístico corto, pequeño. En este caso, pues nos dan esa tabla de datos donde tenemos 10 columnas y obtenemos 8 filas hacia abajo. O sea que la encuesta se hizo a 80 personas. Recuerden que este tipo de tablas de datos se genera o se halla luego de haber hecho una encuesta a cierta cantidad de personas y que cada persona nos haya contestado pues un dato en específico. Podemos decir que en este caso eh, se realizó la encuesta a 80 estudiantes sobre cuántas veces en la semana consumen productos de comida rápidas. A ver qué tan saludable es la comida de nuestros estudiantes o no. Entonces, unos dijeron que 2 veces, que 5 veces, que 9 veces, que una vez, que 7 veces. Cada uno contestó pues una opción diferente y tenemos los 80 datos de nuestros 80 estudiantes. Aquí nos dice que en la primera página ingresemos la tabla de datos, o sea, esta tabla de datos. Recuerden que lo primero que debemos hacer en Excel es, voy a cerrar este que tengo acá, que era uno que ya tenía. Lo primero que debemos hacer en Excel es configurar la página, ¿no? Configurar la página. En este caso, pues vamos a configurar la página aquí en diseño de página o en formato o en disposición de página, dependiendo de la versión que tengan de su Excel, en márgenes personalizados y vamos a darle a todas las márgenes 2 centímetros, 2, 2, 2 y 2, superior, inferior, izquierda y derecha. Y aquí en página verificamos que esté en vertical, 100% al porcentaje de impresión y tamaño carta. Muy bien, aquí ya nos dice que aquí termina nuestra primera página y aquí comienza la otra página. Luego seguimos con el segundo punto que tenemos que hacer cuando vamos a crear un libro. Recuerden que hay unos pasos específicos para poder crear libros de Excel. Y el segundo es organizar las columnas. Aquí nos dice que en la primera página ingrese esta tabla de datos. Podríamos escribirla 2, 5, 6, 7, 8. Vamos a comenzar en la fila 2. Vamos a dejar la primera fila, esta primera fila, combinada y con un rellenito, por ejemplo, y un color de letra y un tamaño y un estilo de letra, etcétera, etcétera, centrado para escribir, por ejemplo, el título de tabla de datos encuesta, estudiantes, por ejemplo. Ok. Y vamos a colocar aquí los datos. Entonces yo puedo escribir 2, 5, 6, 7, 8. Entonces 2, 5, 6, 7, 8. Pero pues imagínense uno escribiendo 40, 80, 100, 2000 datos uno por uno, pues realmente es muy engorroso. Excel tiene la opción de pegar la información directamente desde el PDF y separarla en columnas. Vamos a mirar cómo se hace eso. Entonces, por ejemplo, tenemos acá nuestra tabla de datos. Lo que hacemos es que la copiamos, sombreamos toda la tablita de datos. Toda la tabla de datos, ahí está, ¿cierto? Dice sombreada. Le damos copiar a la tabla de datos. Y aquí en Excel, aquí en la segunda filita, le damos pegado especial y le decimos que nos lo pegue como texto. Entonces se nos va a pegar las columnitas de texto. Aceptar. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que en ese momento él nos pegó todos los números en una sola columna y necesitamos que esté, digamos que aquí como está acá, cada número en una sola columna, ¿cierto? Que estén separados. Aquí nos los pegó todos en una sola columna. Es muy fácil lo que debemos hacer, pongan atención. Sombreamos los datos y nos vamos a la cinta de datos y en texto en columnas le colocamos esta opción, los campos que están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Fíjense que aquí mis números están separados por un espacio cada uno. Y aquí nos dice que estos son los que están separados con espacios. Le decimos siguiente, siguiente, le damos en general, lo dejamos tal cual como está en general y le decimos finalizar. Él automáticamente va a separar esos números en las demás columnas. Sin embargo, son 10, pongan atención. Ahí está, menos llega hasta aquí, hasta el número, hasta la J. Sombreemos lo que nos hace falta. Le colocamos combinar. Ahí está. Y aquí se me pasa de la página. Pues es muy fácil. Sombreemos las columnas por arriba.
y achico un poquito cualquier columna. Ahí ya están, ahí ya me caben todas dentro de una sola página. Ahí está, fíjense. Entonces fíjense que él automáticamente separa todos los números y ya a esto pues yo lo sombreo, le coloco un tipo de letra, un tamaño, un estilo, un color, eh, le coloco unos bordes para que quede bien la tablita y ya quedó mi tabla lista. Esta es la misma tabla que tenemos acá en el PDF. Y sobre esa tabla vamos a comenzar a generar nuestra tabla de frecuencias. Fíjense que acá nos dice que en la segunda página realice las columnas o coloque las columnas de la tabla de frecuencias. Y tenemos una que son los datos, dos que es la frecuencia absoluta, ¿cierto? Tres, frecuencia absoluta acumulada, cuatro, frecuencia relativa, cinco, porcentaje y hasta ahí. Digamos que hasta aquí son las columnas, porque la media, moda y mediana son solamente tres datos, no son columnas. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco columnas de nuestra tabla de frecuencias. Entonces, lo que hacemos es, en la segunda página, o sea, en esta, aquí está la primera página, en esa segunda página, una, dos, tres, cuatro y cinco. La agrando un poquito y listo. Fíjense que ya me quedó a ras acá. Aquí dicen una, dos, tres, cuatro y cinco columnas de nuestra tabla de frecuencias. Aquí la tenemos también. Yo puedo sombrear esto acá, colocarle el formato, recuerden, un tipo de letra, un tamaño, un estilo, un color y combinarlo para que me quede un título con la opción de combinar y centrar. Y aquí le colocamos tabla de frecuencias. Me quedó pegado. Tabla de frecuencias. Listo, perfecto. Entonces decimos que la primera se llama datos, ¿cierto? La segunda se llama frecuencia absoluta. Le coloco F pues para hacer la abreviatura y que me quepa todo el título allí en la celda. La tercera es frecuencia absoluta acumulada. Entonces frecuencia, podemos abreviar diferentes partes. Frecuencia absoluta acumulada. Esta me quedó como más larga, vamos a agrandar un poquito acá. Eso. Seguimos con la frecuencia relativa y por último el porcentaje. ¿Cierto? Dice frecuencia relativa y por último porcentaje. Entonces frecuencia relativa y por último el porcentaje. Bueno, aquí nos sobró una, colocamos 6, pues damos clic derecho y eliminamos una. Y ya, y podemos agrandar un poquito de estas columnas para que nos queden a ras con la página y nos quede pues bien organizado. Ahí está, listo. Verdad que esta acumulada es un poquito más larga. Ahí está. Y pues a esto incluso podemos darle un tipo de letra, tamaño, estilo, color. Recuerden que eso ya lo hacen ustedes de acuerdo al diseño que ustedes quieran, ¿cierto? Sí, vamos a colocarle en color azul oscuro y un rellenito así para que nos vaya quedando bien organizado. Muy bien. Entonces, aquí nos dicen, los datos es la lista de datos de la tabla de resultados, ¿cierto? Quiere decir, aquí tenemos el número 1, pues aquí va el número 1. El 2 lo tenemos, entonces aquí va el 2. El 3 lo tenemos, perfecto, aquí va el 3. El 4 lo tenemos. No, miren que en nuestra tabla de datos no está el 4, entonces no se colocan los datos. El número 5 sí está en la tabla de datos, el número 6 sí está en la tabla de datos, el número 7 lo vemos en la tabla de datos, el número 8 está en la tabla de datos y el número 9 también está en la tabla de datos. Por eso se llama esta primera columna datos, centrémoslo para que quede organizado, ¿cierto? Pero fíjense que el 4, por ningún lado en nuestra tabla de datos lo encontramos. Ok, entonces ya colocamos acá los datos que tenemos en nuestra tabla de datos de la encuesta de estudiantes, ¿cierto? Luego nos pide que hallemos la frecuencia absoluta. Y nos dice, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite cada dato dentro de esa tabla de datos. Entonces yo voy a mirar aquí el número 1 y comienzo. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, pero nos podemos confundir
o podemos contar mal, o nos puede quedar haciendo falta algún número. Entonces, para eso Excel tiene una función que se llama contar sí. Él nos permite contar siempre y cuando se cumpla una condición. Entonces yo le voy a decir que me cuente los que sean unos, y que me cuente los que sean dos, y que me cuente los que sean tres, etcétera, etcétera, dentro de este rango de celdas, ¿cierto? Dentro de todo este espacio que me cuente cuáles unos hay, cuáles dos, cuáles tres, cuántos dos, cuántos tres, etcétera, etcétera. Aquí se encuentra la fórmula explicada, fíjense, mire, más contar punto sí, abro paréntesis, coloco el rango de celdas en donde va a buscar, o sea que esto va desde la A2 hasta la J9, fíjense, es todo esto, y va desde la A2 hasta la J9 porque el título no tiene números, no lo coloco, desde la A2 hasta la J9, y luego me dice que con punto y coma lo separe del dato que voy a buscar, o que va a contar. Entonces, ¿cómo sería esa fórmula? Fíjense acá, más contar punto sí. Fíjense que nomás con escribir contar, ya aquí me aparece contar punto sí. Yo puedo darle doble clic acá y él automáticamente ya me coloca allí la función completa y es válido, funciona. Incluso me dice aquí, mire, escriba el rango y luego el criterio de búsqueda. Pero también lo podemos escribir. Digamos que no hay necesidad de darle doble clic, sino de escribirlo. Más contar punto sí, abro paréntesis y le voy a decir, mire, en todo este rango, vea. Ahí me quedo, desde la A2 hasta la J9, ¿sí ven? Recuerden que los dos puntos significa hasta en Excel. Y le digo que con punto y coma me busque el 1. Entonces, fíjense que le estoy diciendo, miren, dentro de este rango de datos, búsqueme el número 1. Lo separé con punto y coma, ¿no? Cierro paréntesis. Entonces, él lo va a contar, lo va a encontrar, perdón, si es 1, lo encuentra y luego lo cuenta. Enter. Me dio 5. Vamos a dejar aquí este formato para todo igualito, como para que nos quede grande los... exacto, aquí vamos a también crear, vamos a colocarle bordecitos, no olviden colocarle unos bordecitos, más bordes. Vamos a colocarle esta anchísima para el contorno, pero un colorcito, por ejemplo, para el contorno, y vamos a colocarle estas más delgaditas para las verticales y estas más delgaditas todavía para las horizontales. Ahí está, como una organización pequeñita, ahí queda. Entonces fíjese que él ya me contó que dentro de este rango de datos hay 5 unos. Ahora voy a hacer la segunda. Más contar punto sí, abro paréntesis, perdón, punto sí, abro paréntesis dentro de este rango de datos. Por favor, cuénteme, perdón, con punto y coma, los números 2. Y cierro paréntesis, enter. Aquí me queda el 10. Y así puedo hacer cada una. Yo puedo copiarlas hacia abajo, solo que me tocaría cambiar toda esta formulación otra vez por cada número. Fíjense lo que puedo hacer. Yo puedo coger esta y jalarla, ¿cierto? Pero aquí me aparece desde A3 hasta J10, no desde A2 hasta J9, ¿cierto? Entonces, pues yo debo organizar esa fórmula, ¿cierto? Y aquí, pues le escribo lo que es desde A2 hasta J9 y que me busque el número 3. Y aquí, por ejemplo, le digo lo mismo desde A2 hasta J9 y que me busque el número 5. Y aquí lo mismo, ¿sí? Y así puedo ir pues cambiando cada una de las fórmulas, ¿cierto? Aquí que me busque el número 6 para que me cuente. Le coloqué coma nomás y es punto y coma. Listo. Hay una forma para que nos jale la fórmula y nos quede automáticamente el valor de las celdas sin que se cambie, que es con el signo pesos, pero eso digamos que es otra función diferente. Aquí por ahora estamos aprendiendo a cambiar estas funciones, ¿cierto? O los rangos de estas funciones. Este es el número 7, dependiendo de la numeración que tenga nuestra tabla de datos, ¿cierto? Entonces aquí la estamos cambiando, la estamos colocando, que me busque dentro de A2 hasta J9 los datos que sean iguales a 8 y que me busque y me encuentre desde A2 hasta J9 todos los datos que sean iguales a 9. Enter. Muy bien.
¿Cómo hacemos para saber que esto nos quedó bien? Pues vamos a aplicar la función suma que vimos en clases anteriores. Aquí abajo le decimos más suma, abro paréntesis, y que me sume desde la primera hasta la última, o sea, en este caso desde la L2 hasta la L9. Súmeme todo eso, ya, hasta la L10, perdón. ¿Sí? Ahí está, súmeme todo este cuento, desde la L3 hasta la L10. Cierro paréntesis y enter. Me dio 80. Quiere decir que si esta columna está bien, nos tiene que quedar aquí el número de datos. Fíjese que nos dio el número de datos, o sea, 80 personas a las cuales le hicimos la encuesta, ¿cierto? Y al sumar toda esa cantidad de datos que contamos, pues nos da el número de datos. Si no nos da el número de datos es porque nos quedó algo mal. De esa forma verificamos que esta columna de frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de veces que se repite el dato en la tabla de datos, está bien siempre y cuando la suma de todo eso nos dé 80. Muy bien. Luego continuamos acá con la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma secuencial, ¿sí? Hacia abajo o hacia debajo de la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que aquí comenzamos con 5. Aquí también comenzamos con 5. Enter. Pero a este 5 debo sumarle este 10. Y a lo que me dé acá le acumulo el 11. Y a lo que me dé acá le acumulo el 1. Y a lo que me dé acá le acumulo el 5. Etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer una fórmula para eso. Vamos a decirle que más, coja este número y le sume este segundo. ¿Sí? No este porque este ya lo tenemos. Este primero ya lo tenemos. No, sume el segundo. Le doy Enter. Y yo voy bajando, la jalo, la arrastro hasta acá. ¿Y cómo hacemos para saber que está bien? Pues fíjense que este dato es 80, o sea que si me da aquí el número de datos, es porque está bien, o sea, sumé bien o hice bien la frecuencia absoluta acumulada. O sea, el primer dato más el siguiente, y este más el siguiente, y este más el siguiente, pero aquí hicimos una fórmula automática para que lo hiciera. Recuerden, sabemos que nos quedó bien porque el último dato nos da la cantidad de encuestados, el número de personas encuestadas, el número de datos. Muy bien, nos vamos a la frecuencia relativa, que nos dice que es la frecuencia absoluta dividida entre el número de datos, ¿cierto? Ahí nos dice cuál es la fórmula. Entonces vamos a hacerlo, más la frecuencia absoluta, que es esta. Miren que yo no lo coloco el número, sino coloco la celda, dividido entre el número de datos. ¿Y cuánto es el número de datos en este caso? Pues 80 personas. A 80 personas se les hizo la encuesta. Listo, dividido en 80. Enter. Nos da esa cantidad de decimales, la jalamos. Perfecto, ahí nos da esa cantidad de cosas. Vamos a verificar que eso esté bien. Entonces aquí abajo le damos más suma. Abro paréntesis. Súmeme todo este cuento. Cierre paréntesis. Enter. Entonces así verificamos que eso está bien. ¿Cómo verificamos? Si esta suma de todo esto nos da 1 o 0,99 algo, 99 algo, por ejemplo, porque de pronto no tomamos todos los decimales, está bien. ¿Sí? Así verificamos que esa frecuencia relativa se encuentra bien. Y por último tenemos nuestra columna de porcentaje, que es la frecuencia relativa por 100. O sea que es esta por 100. Es muy sencillo. Más esta frecuencia relativa, que en este caso es N3, ¿cierto? Recuerden que uno no coloca los valores, sino coloca la celda, por 100. Listo, aquí me da el porcentaje, yo lo jalo, vea. Y si esto está bien, pues miren cómo lo hacemos. Más suma, ¿cómo lo verificamos? Abro paréntesis, sume todo esto, por favor. En este caso desde la O2 hasta la O10. Cierro paréntesis, enter, y me tiene que dar 100. O sea, el 100%. La suma de todos estos valores de aquí de los porcentajes, pues me tiene que dar el 100%. Esto es 6,25%, 12,5%. Si ustedes lo desean, a esta columna, usted va a ir y le coloca acá el signo por ciento. ¿Sí? Solo que nos va a quedar sin el coma. 625 nos va a dar el 10.000%. Pues nos queda con el signo porcentaje, pero él lo multiplica por 100, entonces pues nos va a quedar unos valores diferentes.
Por ahora lo podemos dejar así, nada más, y listo, nos da automáticamente el 100%. Listo, muy bien. Ya acabamos nuestra tabla de frecuencias. Ya está lista nuestra tabla de frecuencias. Voy a sombrear acá estas estas tres celdas y las combino. Y luego estas dos y las combino. Y a esto le voy a colocar, por ejemplo, un formato, ¿cierto? Un formatico, por ejemplo, y un color de letra, no sé, y un tamaño de letra, y bueno, etcétera, etcétera, y centradito, bueno. Y aquí voy a colocar en esta, por ejemplo, coloquémosle otro acá, y en este coloquémosle letra negra, eso. Entonces aquí voy a colocar la media, ¿cierto? Vamos a ponerle acá también bordes para que nos quede como organizado, como bonito. Bordes, entonces de media voy a copiar esto y lo pego aquí abajo y le digo aquí también, esta es la media, esta es la moda y esta es la mediana. Son medidas de tendencia central de los estudios, de un estudio estadístico básico. Entonces aquí colocamos las fórmulas para poder hallar cada una de estas medidas de tendencia central. La media es el promedio de los datos, ¿cierto? Y aquí está la fórmula, vean. La mediana, ¿cierto? Es el número de la mitad. Entre 1 y 9, por ejemplo, ¿cuál es el número de la mitad? La mediana. Y la moda es el número que más se repite. El número que más se repite es la moda dentro de los datos. Entonces aquí tenemos las funciones que nos permiten hallar esos datos de forma automática. Vamos a hacerlo. En esta opción de aquí vamos a colocarle, o en esta celdita de acá, agrando un poco acá el zoom, eso. Aquí está. Voy a decirle, bueno, digamos que mis datos están entre A2 y J9. Para no tener que irme hasta allá para seleccionar, ya los sé, yo los escribo. Voy a darle entre A2 y J9. Entonces, más promedio, abro paréntesis desde A2 hasta J9. Cierro paréntesis. Listo, el promedio de datos, el promedio de la cantidad de veces que come la gente o los estudiantes comidas rápidas en una semana es de 6,15 comidas a la semana, ¿cierto? La moda, recordemos que es el dato que más se repite, entonces más moda, abro paréntesis, desde la A2 hasta la J9. Sí, ese es el rango, ya se me olvidó, vamos a mirar. Aquí está J9, perfecto, desde la A2 hasta la J9. Cierro paréntesis y enter. Entonces el dato que más se repite es 9. Quiere decir que muchísimas personas comen muchas veces comidas rápidas en la semana. 9 veces, o sea, más de una vez por día en algunas ocasiones, ¿sí? O sea, no estamos comiendo sanamente, ¿cierto? Y hay que tomar medidas, ¿cierto? Y la mediana es como el valor medio de esa encuesta. Más, abro paréntesis, perdón, más mediana, abro paréntesis, desde la A2 hasta la J9 y enter. El dato medio es 7. Y entonces fíjense, por ejemplo, que el dato medio entre esos números es 7. Quiere decir que aún así sigue siendo alto, ¿sí? O sea que la gran mayoría de estudiantes no están comiendo sano entre semana, ¿sí? En la semana. Fíjense que ahí podemos sacar diferentes análisis o diferentes resultados que nos permitan tomar decisiones más adelante, ¿cierto? Muy bien. Y aquí nos dice que haga una gráfica estadística del porcentaje y que además de eso escriba un párrafo de análisis de esa gráfica. Entonces, muy sencillo. Vamos a hacer, ¿cierto? Esta gráfica estadística, sombreamos los porcentajes, vamos a insertar gráficos en 3D circular que nos queda así organizadito, ahí está, ¿cierto? Y la podemos correr, por ejemplo, para acá abajo. Perdón, corrámosla de por acá, aquí abajito la organizamos acá. Le colocamos un título al gráfico, ¿cierto? Recuerden que esto se llama, ¿cómo le colocamos? Vamos a colocarle cantidad de veces de comida rápida por semana. Ya,
por ejemplo, ¿cierto? Y aquí a esta tortica le puedo dar clic derecho y le digo agregar etiquetas de datos. Entonces fíjese que me colocó aquí los numeritos, pero yo no quiero que me aparezcan los numeritos, sino que quiero los porcentajes. Entonces le doy clic derecho, lo selecciono, le doy clic derecho. Le digo cambia las formas de las etiquetas de datos. Aquí le podemos colocar incluso muñequitos a ese cuento, ¿cierto? Y aquí en el formato le digo que me quite el valor y me coloque otra vez etiquetas de datos. Y aquí en el clic derecho, en el formato de etiquetas, digo que me quite, que me deje el porcentaje y que me quite el valor. Ahí está. Entonces ahí ya me quedó el valor. Incluso puedo jugar a colocarle negrilla, colocarle más grande el tamaño, colocarle el color de letra. Incluso puedo coger cada uno de esos y sacar ese porcentaje para mirar cómo nos está quedando, vea, aquí. Y que se vea pues más organizado, que se vea bien cada una de las partes de la torta, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí me quedó cantidades con minúscula. Muy bien. Y también recuerden que pueden darle acá en formato un relleno a su gráfica estadística, ¿cierto? Pues que quede pues mejor presentable. Aquí sombreamos, le podemos colocar aquí a negrilla. Aquí está. Bueno. Listo, entonces fíjense que ya tenemos nuestra gráfica estadística. Recuerden que aquí en formato también puedo darle un contorno, démosle un grosor más gruesito que se vea la línea. Ahí está, perfecto. Listo, ya quedó nuestra gráfica estadística lista. Solamente nos resta es que de pronto aquí abajo en este espacio, o si lo desean también puede ser acá, ¿cierto? Aquí usted combine, coloque texto a la mitad, a la izquierda, y comience a generar un estudio estadístico, un análisis de esa gráfica. No olviden colocarle también aquí ajustar texto a este cuadrito del análisis, ajustar texto, para que cuando usted esté escribiendo y se le salga el texto del cuadro, pues él automáticamente, fíjese, lo acomode dentro de ese cuadro. Para eso sirve esa opción de ajustar texto. Si no le hubiéramos colocado la opción de ajustar texto, él automáticamente nos saca todo el texto de allí y lo deja por fuera. Mira, vamos a mirar sin ajustar texto, fíjense, solamente nos deja hasta acá y el resto nos queda como perdido por allá por otro lado. Entonces le vamos a ajustar texto y él ajusta el texto a nuestro cuadradito o a nuestro espacio que acabamos de combinar. Ahí está. Entonces, ahí queda terminado nuestro ejercicio. Fíjense, tenemos tabla de datos, tenemos tabla de frecuencias, tenemos la verificación de la tabla de frecuencias, tenemos media, moda mediana, nuestra gráfica estadística y nuestro análisis de la gráfica estadística para tomar decisiones más adelante sobre este tipo de malas costumbres, por ejemplo, que tenemos de no comer sano en la semana. ¿Listo, chicos? Entonces, ese es el ejercicio. No olviden, por favor, guardarlo en Excel y subirlo a su plataforma Saberes para poder ser calificado en las fechas establecidas, ¿vale? Una feliz noche.